Hola de nuevo, aquí estamos en nuestro vídeo 5 de este tutorial. Les doy la bienvenida a los nuevos suscriptores, a todos los que están en contacto con el canal. Bienvenidos, el canal Guayú y más cositas les da la bienvenida. Soy Mari Carmen, para quien no me conozca, y hoy comenzamos con la vuelta 7 del sombrero. Vamos a seguir tejiendo un poquito más para darle forma a este sombrerito. Así que no se lo pierdan. Comenzamos nuestra vuelta 7 haciendo 55 puntos en azul. Hago el primero, lo marco. Y seguimos tejiendo hasta tener 55 puntos. Ya tengo 54, este hace 55 y lo cierro en negro. Y ahora hacemos 5 puntos en negro. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio al blanco. Y hacemos 3 puntos en blanco. 1, 2, 3. Cambiamos al negro. Hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Volvemos a cambiar al blanco y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Volvemos al negro. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cambiamos al blanco. Hacemos 4 puntos en blanco. 1, 2, 3, 4. Hacemos 6 en negro. 1, 2, 3, 4. Ups. 5, 6. Cambiamos al blanco y hacemos 6 puntos también en blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ahora vamos a hacer 7 en negro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7. Volvemos a cambiar al blanco. Y hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Cambiamos al negro y hacemos 2 puntos. 1, 2. Cambiamos al blanco. Hacemos 2 puntos. 1, 2. Que lo empezamos, lo cerramos en negro. Y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cambiamos al blanco. Hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos de nuevo al negro y hacemos 4 puntos. 1. Un intruso. El azul se nos ha metido de por medio. 1, 2. 3, 4. 3 en blanco. 1, 2, 3. 3 en negro. 1, 2, 3. Cambiamos al azul. Y ya vamos tejiendo en azul hasta el final. Comenzamos nuestra vuelta 8. Tejemos 54 puntos en azul y llegamos hasta la zona ya del sombrero. En el punto que hace 54 cambiamos ya al negro y tejemos 5 puntos en negro. Aquí tenemos el primero, 1, 2, 3, 4, 5
Cambiamos al blanco. Y hacemos 3 puntos en blanco. 1, 2, 3. Volvemos al negro y hacemos 4 puntos en negro. 1, 2, 3, 4. Cogemos el blanco y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cambiamos de nuevo al negro. Y hacemos 2 puntos. 1 y 2. Lo cerramos en blanco para hacer 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a cerrarlo en negro porque vamos a tejer 6 puntos en negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos vamos al blanco y hacemos 5 puntos en blanco. 1, 2, 3, 4, 5. Cerramos con el negro y hacemos 6 puntos en negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos con blanco. Dos, 4, 6. Y ahora hacemos 8 puntos en blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. El que hace 8 cerramos en negro. Y hacemos 2 puntos en negro. 1, 2, cerramos en blanco. Hacemos 4 puntos en blanco. 1, 2, 3, 4. Cambiamos al negro. Hacemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Volvemos al blanco. Hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a hacer otros 4 en negro. 1, 2, 3, 4. Cambiamos al blanco. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Nos vamos de nuevo al negro. Y hacemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Aquí ya cogemos el azul. Y seguimos tejiendo hasta el final de la vuelta. Vuelta 9. Vamos a empezar tejiendo 53 puntos en azul. Los tejo y seguimos. En la vuelta 9 tejemos 53 puntos en azul. Estoy en 52. Este hace 53. Y lo cierro en negro. Y ahora en negro vamos a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos al blanco. Y vamos a tejer 3 puntos. 1, 2, 3,
Y el tercero que lo cerramos en negro. Para tejer 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Cambiamos al blanco. Tejemos 3 puntos. 1, 2, 3. Pasamos de nuevo al negro. Tejemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cerramos con blanco y hacemos otros 3 puntitos en blanco. 1, 2, 3. Nos vamos al negro. Y ahora en negro vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Cerramos en blanco. Y hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Volvemos al negro. Esto está quedando muy bonito. Me gusta mucho. Y ahora en negro vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volvemos a retomar el blanco y hacemos 6 puntos en blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cambiamos al negro. Vamos a hacer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos al blanco. Hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Retomamos negro y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cerramos en blanco.
Y ahora hacemos 3 puntos en blanco. 1, 2, 3. Cambiamos de nuevo al negro. Hacemos 4 puntos en negro. 1, 2, 3, 4. Cambiamos al blanco. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cambiamos al negro. Y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Nos vamos al azul. Y ya vamos tejiendo en azul hasta el final de la vuelta. Así hasta que lleguemos al final. Qué bonito. Qué bonito, por Dios, esa combinación de colores. Miren qué belleza. Miren qué cosa tan bonita. Ay, me encanta, me gusta muchísimo. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar porque se nos agota el tiempo. Así que nada, a seguir tejiendo, que en el siguiente pues seguimos con el sombrero. Aquí tenemos que ir poquito a poquito, cada día un tutorial y despacito y contando mucho, contando mucho. Bueno, pues un beso, un abrazo, cuídense mucho, por favor, que el virus está por ahí fuera haciendo muchos daños. Cuídense, un abrazo, nos vemos en el siguiente tutorial, no se lo pierdan. Hasta luego.